Hola, buenas tardes chiquillos. En esta oportunidad vamos a realizar una clase referente a la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía, donde claramente nosotros a comienzo de año explicamos, ¿cierto?, de que esta asignatura contemplaría el trabajo o la realización de dos módulos, dos grandes módulos que se deberían haber realizado en los dos semestres. Pero bueno, o sea, frente a toda la contingencia podemos, digamos, de cierta manera cumplir con estos propósitos, pero en este caso vamos a generar algunas modificaciones, ¿ya? Pero claramente nosotros cuando iniciamos la asignatura explicamos de qué se iban a tratar los módulos, ¿cierto? Mencionamos de que el primer módulo correspondía a ambiente y sostenibilidad. Ahora bien, dentro de este módulo dijimos específicamente que existían dos grandes unidades que conformaban, ¿cierto?, a ambiente y sostenibilidad, donde uno de ellos, que es lo que obviamente me interesa en esta clase abordar, ¿ya?, va a ser referente, ¿cierto?, a lo que es la unidad de cambio climático como desafío urgente. Entonces, efectivamente, nosotros vamos a realizar una parte teórica, digamos, que va a servir y va a nutrir de cierta manera lo que ustedes tienen que desarrollar en las guías de aprendizaje anteriormente enviadas, ¿ya? Principalmente con la guía de aprendizaje número 2, ya que la 1 vamos a revisar rápidamente, ¿cierto?, de que corresponde a toda la información que aparece en la misma guía, información que está explícita, al igual que en la guía número 2, pero en la guía número 1, a diferencia de la guía número 2, ¿cierto?, vamos a ver de que la primera es netamente, digamos, leer, comprender y emitir juicios frente a lo que ustedes han leído, ¿ya? Pero ahí vamos a explicar con mayor profundidad esa parte. Para comenzar, ¿cierto?, tenemos claramente de que esta primera unidad que nosotros empezamos ya a estudiar, que correspondía, ¿cierto?, a cambio climático como desafío urgente. Por lo tanto, en esta clase nosotros como objetivo, ¿cierto?, planteados para cumplir y desarrollar de cierta manera esta clase, vamos a comprender el concepto de cambio climático, nuevamente vamos a recordar lo que ya empezamos nosotros a analizar a inicios de año, describir las causas del cambio climático, ¿ya? Vamos a abordar también y vamos a analizar consecuencias e impactos, ¿cierto?, del calentamiento global y a su vez del cambio climático. Y por otro lado, ¿cierto?, vamos a conocer algunas medidas de acción global y local que muchos de ustedes ya algo mencionaron a comienzos de año, ¿cierto?, frente a esta gran problemática ambiental que corresponde al cambio climático. ¿Ok? Entonces, para comenzar, ¿cierto?, nosotros tenemos que saber que vivimos en un planeta que se llama Tierra. Esto es prácticamente lo que nos rodea, ¿cierto?, lo que tenemos en nuestro entorno, ¿cierto? Y por lo tanto, tenemos que saber de que este planeta se constituye de diversos componentes y que esos diversos componentes se engloban en que claramente contamos con aire, contamos con suelos, ¿cierto?, agua y finalmente con los seres vivos. Esto en conjunto estaría formando lo que corresponde ya respectivamente a la atmósfera, ¿cierto? Es que es todo lo que son todos los componentes que forman, digamos, el aire y otros gases, ¿cierto? Eh, en este caso también tenemos a la litósfera, que es toda la parte, ¿cierto?, de la corteza terrestre, específicamente la parte superior de la corteza terrestre, estaría conformando lo que es la litósfera, ¿ya? La hidrósfera, que corresponde, digamos, a toda aquella zona donde encontramos, ¿cierto?, agua, ya sea salada, dulce, en forma, ¿cierto?, formando ríos, lagos, etcétera. Y por otra parte, ¿cierto?, que es lo que permite, digamos, generar interacción con estos otros componentes y que es como el componente central para nosotros, sería la biosfera que concentra, digamos, todo lo que corresponde a los seres vivos y todas sus interacciones. ¿Ok? Estrictamente, ¿cierto? Cuando hablamos de cambio climático, nosotros definimos en su momento, ustedes escribieron con sus palabras qué es lo que era el cambio climático, digamos, consensuamos de cierta manera de que el cambio climático por definición sería como un cambio del clima, por algo cierto el nombre, que el cual se ve atribuido, cierto, de manera directa e indirecta a la actividad antropogénica, ¿ok? Generalmente la causa directa de este cambio climático estaría asociada a las actividades que realizan los seres humanos, ¿ok? Eh,
claramente debido a que estos cambios son producto de alteraciones, ¿ya? En composición de atmósfera, por ejemplo, en composición de hidrósfera, de litósfera y de todos estos componentes que nosotros tenemos de nuestro planeta, ¿cierto? Y que obviamente también se sumaría a la variabilidad natural del clima que se observa durante periodos, ¿cierto? De tiempos comparables. Obviamente, ¿cierto? Claramente, o sea, se identifica que el planeta tiene un sistema dinámico donde va generando ciertas variaciones, ¿cierto? Pero de forma natural. Ahora, cuando esto se ve inyectado, ¿cierto? Por acciones humanas, efectivamente esto ya pierde o genera un desequilibrio, ¿ya? A nivel de ecosistema. Y por lo tanto estaría siendo, digamos, lo que nosotros conocemos hoy en día como este cambio climático. ¿Ok? Entonces, una de las causas de este cambio climático, ¿cierto?, es uno de los fenómenos que de cierta forma, ¿cierto?, es natural, pero que también este fenómeno natural digamos, se ha visto alterado por acciones antropogénicas. ¿Ok? Entonces ya este efecto invernadero no es tan natural como debería ser, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que es el efecto invernadero? ¿Ya? De acuerdo a lo que ustedes también algo manejan, ¿cierto? Claramente es el mecanismo, ¿ya? Por el cual, ¿cierto? La atmósfera, digamos, la atmósfera retiene energía calórica, ¿ya? Y permite de que la Tierra, en este caso el planeta, mantenga una temperatura ideal, ¿ok? Para realizar los distintos procesos biogeoquímicos, los distintos procesos biológicos, etcétera, ¿ya? Pero obviamente este efecto invernadero, ¿ya? Cuando se ve alterado por acciones humanas, ya este efecto invernadero empieza a generarse de una forma más exacerbada, ¿cierto? Con alteraciones propiamente tal del fenómeno. Y que claramente por la presencia de gases invernaderos, que es lo que nosotros vamos a conocer un par de, digamos, luego, estaría, digamos, obviamente alterando este fenómeno natural, ¿ya? O sea, en la actualidad se sabe, ¿ya?, que de toda la incidencia de la radiación solar, ¿ok?, del 100%, solamente el 30% se refleja hacia el espacio. ¿Ok? Se refleja igual como que llegaran los rayos luminosos a un espejo y se refleja de esos 100%, el 30% se devuelve al espacio, ¿ya? Y por lo tanto quedaría un 70%, del cual el 50% de esa radiación, del 70%, ¿cierto?, estaría siendo retenido y transformado en otro tipo de radiaciones que permiten de que obviamente el planeta mantenga sus temperaturas, y cuando este gran porcentaje, el 50%, digamos, se enfrenta a sustancias que permiten la retención de estas radiaciones, ¿cierto? Si hay más sustancias que retienen más energía, obviamente va a generar un aumento de temperatura. ¿Ok? Sustancias o gases que en este caso vamos a conocer como gases invernaderos. Específicamente cuando aumenta, por ejemplo, el dióxido de carbono en la atmósfera, el metano en la atmósfera, ¿cierto? Estos serían factores gatillantes para que la temperatura, ¿cierto?, del entorno de nuestro planeta empiece a aumentar, ¿ya? Ya que efectivamente, como les comentaba, ¿cierto?, el 50% de la radiación, ¿ya?, que llega, ¿ok? Generalmente, bueno, perdón, el 70%, el 20%, ¿cierto?, de radiación ultravioleta, la cual claramente no se retiene y por lo tanto se disipa. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos que dentro de ese 50% que llega con una alta, digamos, una radiación alta, esta, ¿cierto?, se transforma en energía con longitudes de onda, ¿cierto?, que involucraría más que nada transformación a energía de tipo infrarroja, la cual permite de que estas moléculas gaseosas, ¿cierto?, como los gases de dióxido de carbono, metano, agua,
puedan interactuar con esta energía y retenerla y generar, digamos, procesos de aumento de temperatura, ¿ya? Efectivamente, este fenómeno natural, ¿cierto? Prácticamente es causada por el calor que proviene de los rayos luminosos, como había dicho anteriormente, y que es retenido dentro de nuestro planeta. Así es como se resumiría prácticamente este proceso, ¿ya? Bueno, aquí tienen esquemas donde efectivamente muestra cómo la radiación solar llega, incide, ¿cierto? Donde les dije claramente que es un poco el porcentaje que se refleja hacia la atmósfera, perdón, hacia el espacio, y hay otro porcentaje también que se disipa en el ambiente. Y por otro lado, ¿cierto? Se genera un proceso de retransmisión de energía, la cual esta retransmisión efectivamente empieza a generar este aumento de calor, ¿ya? O de temperatura. Ahora bien, ¿para qué sirve el efecto invernadero? Claramente de forma natural tiene su utilidad. Ahora, ¿de qué forma? ¿Cierto? El efecto invernadero claramente, como dije en un comienzo, retiene el calor necesario para que se mantenga equilibrada la temperatura, ¿cierto?, de nuestro planeta. ¿Ok? Efectivamente, bueno, aquí tenemos un esquema donde muestra de que el efecto invernadero, ¿cierto?, explica todo el proceso anterior, ¿ya? Pero además se dice que el efecto invernadero sería una de las causas, ¿cierto?, para poder producir otro fenómeno que es más grave, ¿cierto?, que es un fenómeno que en realidad no es natural, es un fenómeno netamente, digamos, que se empieza a manifestar cuando ocurren procesos en la historia, ¿cierto?, como la revolución industrial, y que esto gatilla a que se exacerbe este efecto invernadero y se produzca un calentamiento global como consecuencia, ¿ya? Entonces, claramente aquí tenemos una comparación, ¿cierto?, de lo que realmente debería suceder con el efecto invernadero de manera natural y que cuando este efecto invernadero se ve alterado, genera, digamos, el efecto de calentamiento global. Que claramente ya el calentamiento global ya hemos escuchado hablar que uno de los factores, ¿cierto?, sería esta exacerbación del efecto invernadero que estaría incrementando, ¿cierto?, dentro de un plazo la temperatura promedio de la atmósfera de nuestro planeta. Y esto es porque claramente durante la historia, ¿cierto?, se ha incrementado la cantidad de gases invernaderos, ¿okay?, de gases que retienen calor en nuestro planeta. Entonces, ¿cuáles serían estos gases que generan, ¿cierto?, este efecto invernadero? Específicamente, ¿cierto?, tenemos que los gases que conforman, ¿cierto?, parte de la atmósfera serían gases que muchos de ellos estarían actuando y generando, digamos, esta retención de energía calórica en el planeta. Y principalmente tenemos, ¿cierto?, como primer gran, que está en primer lugar, ¿cierto?, dentro de los gases que generan este efecto invernadero sería el dióxido de carbono, ¿cierto?, muy utilizado por las plantas para realizar el proceso de fotosíntesis que ustedes manejan. Está el metano, ¿cierto?, en segundo lugar, gas metano. Ahí vamos a ver de dónde se proviene el gas metano, ¿cierto?, y que forma parte esencial de lo que es el gas natural, ¿ya? Los óxidos nitrosos, que generalmente los óxidos de nitrógeno son productos, ahí vamos a ver, de actividad volcánica, ¿cierto?, y también se exacerba cuando hay, digamos, presencia de vehículos motorizados, por ejemplo, ¿ya? Los clorofluorcarbonos, ya que eso también son componentes que nosotros podemos identificar dentro, bueno, en las casas, por ejemplo, y los hexafluoruros de azufre también, que serían otros componentes que estarían en menor escala, ¿cierto?, generando este efecto invernadero, ¿ok? Entonces, claramente, ¿cuáles serían las fuentes naturales y también, obviamente, más que nada antropogénicas que generan la emisión, ¿cierto?, de estos gases invernaderos? O sea, aquí encontramos nosotros, por ejemplo, para la obtención de metano, generalmente ese olor que muchas veces nosotros percibimos en basurales, por ejemplo, es producto por la presencia de este gas natural que es el metano, por descomposición de moléculas que se dan, de moléculas orgánicas principalmente, ¿ok?
Las fábricas también son grandes emisoras, ¿cierto?, de estos distintos gases invernaderos, ¿ya? Como el dióxido de carbono, en algunos casos, ¿cierto? También los óxidos de nitrógeno que se obtienen como producto de la actividad de fábricas, de industrias. El dióxido de carbono también está presente cuando se elimina bastante, ¿cierto?, la combustión, ¿cierto?, de la gasolina en autos motorizados. Óxido de nitrógeno también podemos obtener por la descomposición digamos, por acción bacteriana de descomponedores, ¿cierto? Eliminan óxido nitroso al ambiente cuando se descomponen, digamos, materias fecales, por ejemplo. Cuando existe también una deforestación exagerada, ahí también, ¿cierto?, ustedes pueden percibir que hay grandes emisiones de gases que dentro de ellos estarían estos gases invernaderos. ¿Okay? Y obviamente con los aerosoles, como pueden ver ustedes, se libera al ambiente estos famosos clorofluorcarbonos que en un comienzo, bajo el Tratado de Kioto, ¿cierto?, esto se había, digamos, limitado en su producción y se había reemplazado para permitir de que los aerosoles se mantuvieran, digamos, a una temperatura ideal y pudiera funcionar como tal, ¿cierto? Pero estas medidas como que poco seguimiento tuvieron y en realidad hasta la fecha se sabe que hubo reemplazo de los CFC por otro componente, ya que el cloro que compone, ¿cierto?, a los CFC, clorofluorcarbono, estaría generando el daño sustancial, estrictamente, digamos, vamos a ver más adelante que el cloro de los CFC es el que genera el daño sustancial en la capa de ozono, por ejemplo, ¿ya? Eso lo vamos a ver, digamos, en las clases posteriores. Efectivamente, el calentamiento global, entonces, claramente pasaría a ser como una consecuencia, ¿cierto?, de esta exacerbación del efecto invernadero, ¿ok? La cual va a generar un aumento de calor, ¿cierto?, en nuestro planeta. Y obviamente, por ende, ¿cierto?, cuando existe mayor calor, hay mayor, ciertos movimientos de las partículas que están constituyendo a nuestro entorno y en consecuencia la temperatura aumenta, ¿ok? Entonces, bueno, como había dicho, ¿cierto?, esto es una consecuencia directa, ¿cierto?, de lo que es la exacerbación de estos gases invernaderos, ¿ok? Claramente se dice y se da a conocer de que en realidad el planeta Tierra estaría con un grado, ¿cierto?, si nosotros lo asimiláramos con, digamos, con nuestro cuerpo, ya como ser humano, cuando ya tengo, digamos, siento mucho calor corporales porque claramente estoy presentando síntomas, ¿cierto?, de fiebre, ¿ok? Lo mismo pasaría con el planeta Tierra, que en este momento estaría con un síntoma que está latente, ¿cierto?, que sería fiebre, ¿ya? Aumento de calor a nivel de todo el planeta. Esto claramente, una de las causas sustanciales fue cuando ya en el siglo XIX, ¿cierto?, como ustedes bien saben, de acuerdo a lo que han estudiado en historia, se llevó a cabo digamos, un fenómeno social, socioeconómico, y que este gran fenómeno, ya que fue a mediados del siglo XIX, se conoce como la revolución industrial, ¿ya? Esto claramente fue uno de los grandes gatillantes de digamos, este incremento exacerbado de estos gases invernaderos, ya que alcanzaron niveles, digamos, de contaminación que obviamente estos niveles de contaminación fueron exacerbadas, pero a su vez en ese tiempo, ¿cierto?, fueron vistas como síntomas de desarrollo, ¿ok?, de desarrollo social, ¿cierto?, y que cumplía, o más bien dicho, trataba de complacer las distintas necesidades que se estaban proporcionando a partir de esa época, ¿ok? Entonces, claramente, ya teniendo como referencia de que existe un momento en la historia donde se ha generado este gran revuelo, ¿cierto?, y estas grandes alzas de emisiones de gases, claramente
podemos ver de que si nosotros llevamos a un gráfico y analizamos el comportamiento que tienen estos gases, ¿ya? Podemos ver de que esencialmente, por ejemplo, el anhídrido carbónico o dióxido de carbono, ya el mismo nombre es válido, ¿ok? Podemos ver de que en promedio fue aumentando ya las cantidades de este gas ya que se detectaron en la atmósfera, en una muestra, ¿cierto?, de aire se detectó de que este anhídrido carbónico empezó a aumentar su concentración en partes por millón, que es lo que aparece, digamos, en esta variable analizada, desde, bueno, desde 1850 aproximadamente en adelante, ¿cierto? Empezó a incrementar de acuerdo a lo que indica la curva, ¿ok? Y que obviamente ya esto fue como dato referente al año 2016. Esperamos, ¿cierto?, de que bajo este contexto sanitario estos niveles ya hayan, digamos, de cierta manera se haya generado una disminución, lo cual se espera de que ocurra. Hay estudios que están realizándose, no hay nada concreto todavía y que obviamente tendría que mostrarse, al igual como aparece acá en el gráfico, cómo se comportan esos datos en la curva. Esperamos de que ¿cierto? Exista esta disminución de este gas, ¿ya? Que es uno de los principales gases que genera el efecto invernadero. Y además podemos ver, ¿cierto?, cómo la temperatura fue variando a medida que fue avanzando el tiempo, ¿cierto? Y a medida también, como consecuencia directa, del incremento de este gas invernadero que es el dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, en promedio, estas variaciones que se dieron, ¿cierto?, a lo largo de la historia, ha dado, ¿cierto?, como resultado, ¿sí?, de que claramente en el planeta ha existido un aumento, ¿ya?, de la temperatura en promedio de aproximadamente 1 grado Celsius, ¿ok? Lo cual no es menor, no es menor. 1 grado Celsius, recuerden que altera, o sea, si nosotros sabemos que los glaciares, generalmente el agua que está ahí sólida, está en un punto de congelación, tiene un punto de congelación de 0 grados Celsius, ¿ok? O un punto de fusión de 0 grados. Si ya pasa, ¿cierto?, a 1 grado Celsius, claramente, ¿qué es lo que sucede? Sucede que obviamente ya ese hielo se funde, ¿cierto?, y pasa a un estado líquido. Entonces, ahí está, digamos, explicado de por qué se está generando, ¿cierto?, derretimiento de los polos, por ejemplo, principalmente de los glaciares, ¿okay? Efectivamente, nosotros tenemos que, dentro de las causas ya que podrían resumirse para poder explicar este calentamiento global, bueno, son múltiples y uno de ellos, ¿cierto?, sería claramente el debilitamiento de la capa de ozono. Ya, la capa de ozono vamos a ver nosotros más adelante en otra clase cómo se compone, ¿cierto?, cuál es la dinámica que ocurre ahí para que pueda filtrar los rayos UV, como sabemos, ¿cierto?, la radiación solar, más bien dicho. Y efectivamente esta capa ya se ve afectada y se ha adelgazado. No es que, como muchos de los textos aparece, que se ha formado como un hoyo de la capa de ozono, no, sino que se ha adelgazado en cierta zona, ¿ok? Lo cual obviamente esperamos que tras estudios que se realicen posterior a toda esta crisis sanitaria que se ha dicho y se ha mencionado de que se ha regenerado muchas partes del planeta, ¿cierto?, y que han disminuido los gases contaminantes, etcétera, etcétera. Todo eso esperemos de que estudios que muestren gráficos y que muestren con evidencia, ¿cierto?, de que este adelgazamiento, ¿cierto?, de la capa de ozono se vea un poquito, ¿cierto?, o muy en gran escala, ¿cierto?, se vea beneficiada, ¿ok? La deforestación indiscriminada también es una de las causas del calentamiento global, o sea, esta forma ¿cierto?, de talar árboles, llevarlo a la industria de la madera y todo lo que implica el procesamiento, obviamente eso está generando liberación de grandes cantidades, ¿cierto?, de gases contaminantes, gases que son causantes de este fenómeno que nosotros conocemos como calentamiento global, ¿ok? La contaminación también del mar, efectivamente, mucha contaminación en las aguas, en los océanos, ¿cierto? Eso genera mayor muerte de flora y fauna. En consecuencia hay liberaciones de gases también, hay, digamos,
hay cierta formación de colonias bacterianas, etcétera. O sea, todo eso conlleva a un desequilibrio a nivel de ecosistema. ¿Okay? El exceso de población, ¿cierto? Que necesita alimentarse. ¿Okay? La industrialización sin estándares ambientales. ¿Okay? Incremento de gases invernadero como consecuencia, como causa directa, ¿cierto? Y bueno, todo lo que anteriormente se mencionó. ¿Okay? Claramente las consecuencias del calentamiento global, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían? Es que si este calentamiento continúa en su avance, ¿ok? Efectivamente, nosotros nos hemos percatado hoy en día que existen heladas más intensas que cada año pareciera que fuera, ¿cierto? Mucho más, perduran mucho más tiempo. Y claramente puede darse. En otras zonas a lo mejor también puede existir una gran sequía, ¿cierto? Sequías con mayor intensidad, ¿ok? Y en otras zonas, como hay un desequilibrio y empieza a generarse todo este cambio en los distintos climas que anteriormente nosotros teníamos y que ahora son modificados, se puede generar inundaciones, digamos, de manera más seguida, más arrasadoras y obviamente que involucre incluso hasta muertes de diversas personas. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles estos, digamos, este calentamiento global y todo lo que ha ocurrido, ¿cierto? Ha generado, obviamente, este diagnóstico ha permitido identificar este cambio climático y por ende han generado distintos impactos a nivel tanto de la sociedad, ¿cierto? Como de entidades gubernamentales, ¿ok? Entonces, uno de los principales impactos que se puede, digamos, identificar a nivel global, ¿cierto? Fue que se realizó, o digamos, se han realizado distintas reuniones, las cuales han permitido llegar a ciertos consensos para poder mitigar un poco lo que es este proceso de cambio climático. ¿Okay? Entonces, ya en el año 92, fíjense, casi a inicios del siglo XXI, ¿cierto? Finalizando ya el siglo XX, claramente hubo una reunión de las Naciones Unidas, ¿cierto? Que involucraba el tema de medio ambiente y todo lo que involucraba el desarrollo en sí. Por lo tanto, en esta reunión, en esta cumbre, que se llamó Cumbre de la Tierra, que se realizó en Río de Janeiro, ¿cierto? En Brasil, se dan a conocer tres tratados. Uno correspondería, ¿cierto?, a la Convención Marco, esta Convención Marco de las Naciones Unidas, que establecía ciertos criterios para poder analizar, ¿cierto?, y mitigar el cambio climático. Por otro lado, se realizó la Convención de Lucha contra la Desertificación, ¿okay? Tratando de poner cierto control en zonas donde existía mucha concentración de gases invernadero y que permitían de que en realidad este aumento de estos gases generaba un calor más permanente en la zona y obviamente una desertificación, mayor evaporación de agua sin cumplir el ciclo correspondiente, etc. ¿Okay? Y convenios sobre la biodiversidad biológica, que claramente esto a su vez, todo lo anterior, ¿cierto?, conlleva a que existan pérdidas, ¿cierto?, o que existan especies que puedan sufrir riesgos de extinción, por ejemplo, y se necesita conservarlas, ¿okay? Entonces, claramente el grupo se forma también a nivel mundial un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático que se designa con las siglas, ¿cierto? IPCC, ¿ya? El cual proponen como medidas para poder aliviar este cambio, ¿cierto? Y que obviamente este cambio se trate de detener de cierta manera. Obviamente una de las medidas era estabilizar las emisiones de dióxido de carbono o anhídrido carbónico, ¿ya? Y otros gases invernaderos, ¿cierto? Que claramente estarían, digamos, generando este gran impacto a nivel ambiental y por ende se tendría que reducir entre un 50 y un 85% de acuerdo a lo implementado por esta entidad, ¿cierto?, al 2050. ¿Ya? Además, esta entidad propone realizar una evaluación, ¿cierto?, del ecosistema, el cual claramente estima que para fines del siglo, ¿cierto?, de nuestro siglo XXI,
el cambio climático será la causa principal de la pérdida de la biodiversidad. O sea, claramente va a interrumpir la forma en cómo estas especies se desarrollan, ¿cierto? O muchas de las especies se desarrollan y al momento de interrumpir ese ciclo, claramente estas especies tienden a caer en extinción y por ende desaparecer. ¿Okay? Y también, obviamente, ellos proponen que a medida que se va produciendo el calentamiento global, millones de personas podrían padecer de hambruna, ¿cierto? Escasez de agua principalmente, que eso sería como una de las grandes causas que pudiera claramente lo que se proyecta es que existiendo escasez de agua, efectivamente se promueve a que pueda existir hasta guerras mundiales por este recurso natural que es el agua. ¿Okay? Y además afirma que entre el 20 y el 30% de las especies que se han evaluado probablemente van a correr mayores riesgos de extinción con un aumento de la temperatura. Si sigue generándose este aumento y que en unos años más, en 50 años más, pueda incrementar 1 grado Celsius más, es decir, ya estaríamos del punto inicial, ¿cierto? Hasta esa fecha estaríamos generando un aumento de 2 grados Celsius y eso ya generaría obviamente limitación de desarrollo de distintas especies y por ende se generaría una extinción de ellas. ¿Ok? Ahora, ¿qué impactos tiene en Chile este cambio climático? Y ustedes saben de que Chile está tipificado, ¿cierto?, como un país vulnerable. Ahora, ¿por qué está tipificado como un país vulnerable? Porque claramente posee zonas como zonas costeras, ¿cierto?, zonas desérticas, que obviamente ¿cierto?, al menor cambio que ocurra, se van a ver afectados. Es cosa que ustedes puedan percibir, ¿cierto?, cuando ven en las noticias, ven que en el norte, como no acostumbraba a llover antiguamente y ahora llueve, por ejemplo, se generan grandes inundaciones porque claramente los suelos que están ahí no son capaces de sostener esos cambios o esa abundancia de agua que en realidad no son suelos que inicialmente acostumbraron a, digamos, recibir agua. Entonces, ahora, y eso genera los distintos aluviones, etcétera, que ustedes han podido percibir en noticias que esto se ha llevado, digamos, informando como a mediados del siglo XXI, ya, a mediados del siglo XX en adelante ya empezaron a percibirse ya estos cambios. ¿Okay? Entonces, efectivamente, las problemáticas que se generan en nuestro país, en Chile, sería que obviamente existiría un mayor tiempo, un mayor periodo de sequía, ¿ya? Y que obviamente esa sequía también, ¿cierto?, va a conllevar a que zonas que en realidad antiguamente no estaban desiertas empiecen a desertificarse, ¿ok? Como en el caso, ¿cierto?, de acuerdo a estudios actuales, ¿cierto?, se ha mostrado de que en realidad este proceso de sequía ha aumentado de forma tal de que se proyecta de que en unos años más, ¿cierto?, la zona central pasa a ser una zona desértica, ¿ya? Entonces, en un aumento del nivel del mar en zonas costeras bajas principalmente, y esto es debido sería como consecuencia de cuando los glaciares claramente se derriten, ¿cierto? Y esto permitiría de que el mar aumente en volumen y por lo tanto genere inundaciones de zonas costeras que estén, digamos, muy cercanas a lo que es mar, ¿ok? Derretimiento de glaciares, que claramente sería la causa. Causas, ¿cuáles serían los derretimientos de glaciares? Efectivamente, la contaminación, el adelgazamiento de capa de ozono, el aumento, ¿cierto?, de estos gases invernaderos, serían como las distintas causas que promueven a que se derritan estos glaciares. ¿Okay? La pérdida de biodiversidad, que claramente en Chile nosotros somos uno de los, sobre todo en el sur de Chile, somos uno de los 35 hotspots de biodiversidad, entonces claramente tenemos un alto porcentaje, ¿cierto?, de biodiversidad endémica y por lo tanto eso se puede ir perdiendo de acuerdo a estos cambios climáticos. Y el aumento de temperatura también y finalmente, ¿cierto?, tenemos las lluvias que serían como más intensas pero en periodos más cortos, ¿ya?
obviamente como ocurrió hace unos días, ¿cierto? Lluvias que prácticamente se dice que el cielo cae y efectivamente y dura un día en comparación, ¿cierto? A años atrás donde las lluvias duraban días, ¿ok? Hoy en día, en la actualidad, prácticamente esos fenómenos pocos son los que se ven, ¿ok? Finalmente tenemos entonces la reducción de precipitación en zona central, como había mencionado anteriormente, y el aumento de estas en el extremo sur, que claramente se estarían, digamos, incrementando, formaría más inundaciones, ¿cierto? En zonas de la zona sur, ¿ok? En sectores de la zona sur. Ahora bien, ¿qué acciones globales se han tomado, se han, digamos, podido determinar para poder mitigar este proceso de cambio climático, de calentamiento global y todo lo que conlleva? ¿Okay? En 97, ¿cierto? A finales del siglo XX, se llevó a cabo el el protocolo de Kioto, el cual claramente fue un fracaso. No se regularizó, no hubo control de todos los acuerdos que llegaron en ese protocolo. Por lo tanto, ese fue un rotundo fracaso y por lo tanto, ahora, digamos, en la actualidad, cómo se rige todo lo que tiene que ver con cuidado y preservación del medio ambiente, estarían bajo los acuerdos de París, el cual claramente ese sería como el nuevo régimen global, que eso se resumiría en las distintas campañas que se han hecho de COP cuando estuvo en este caso participando Greta Thunberg, ¿cierto? Ustedes recuerdan que ella fue una de las caras visibles, ¿ya? En el año 2015, especialmente la COP21, ¿ok? Y claramente busca limitar, como objetivo fundamental, es limitar el aumento de la temperatura en 2 grados Celsius. O sea, quedarnos con 1 grado Celsius sería lo ideal para poder no promover más este cambio climático, pero así no sabemos si es que se cumplen las normativas que se han establecido en estas conferencias, ¿cierto? Que corresponderían a las COP que se han realizado. ¿Okay? Dentro de las acciones globales hay muchas, aparte de los acuerdos anteriormente mencionados, ¿cierto? Claramente se ha hecho muy importante el compromiso de los países, ¿cierto? En aumentar la ambición propuesta en las contribuciones nacionales anteriormente mencionadas y por lo tanto se intenta, o digamos muchos países están intentando ir en pro de reducción, ¿cierto?, de emisiones de gases de efecto invernadero y adaptar al cambio climático, ¿cierto? En ciudades la agricultura, las zonas rurales, transporte, las habitaciones, es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que se han intentado establecer procesos o técnicas agropecuarias, por ejemplo, que permitan mayor reutilización de aguas, por ejemplo, mayor eficiencia en los cultivos. También edificios que incluso ustedes han podido percibir en noticias que edificios que hoy en día se están construyendo con fines netamente ecológicos, con, digamos, construcciones con material reciclable, por ejemplo, construcciones que conllevan, ¿cierto?, la infraestructura de poder poner, ¿cierto?, o plantar árboles que obviamente contribuyan a la limpieza de la atmósfera y disminuir este gas gran responsable del efecto invernadero como el dióxido de carbono. Claramente los ecosistemas mitigan el impacto de los desastres naturales, ¿cierto? Y por lo tanto habría que protegerlos. O sea, esa es una de las acciones globales que hasta el momento se estarían realizando. Y promover la agricultura con semillas sin manipulación genética es una de las... porque hay semillas que claramente necesitan abundante agua para poder germinar, entonces, y eso ha sido consecuencia, ¿cierto?, de la manipulación genética que se ha realizado, ¿cierto? O incluso hay otras que no, bueno, eso va a depender exclusivamente del criterio de los científicos, de la comunidad científica, para poder decir si realmente esta manipulación genética, semillas, digamos, va en pro de, el cuidado del medio ambiente. Y también
lo más que se intenta promover es una educación ambiental donde se muestre esta realidad, donde se muestren todas las causas, donde se muestren todas las consecuencias y obviamente generar ¿cierto? Una concientización a nivel social, a nivel de la comunidad educativa, para poder tomar y obviamente perpetuar estas acciones que se están generando para poder disminuir y tratar de detener este proceso, ¿cierto?, de cambio climático. Y finalmente, ¿cierto?, el cuidado del agua como compuesto vital, ¿cierto?, el suelo y bosques y también del aire, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué acciones locales nosotros podríamos tomar, ¿cierto? Planificación territorial que podríamos realizar, planteándose la pregunta, nosotros podemos construir, ¿cierto? ¿Dónde podríamos ser afectados por fenómenos naturales nuevamente? Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que tomar acciones de adaptación, ¿ok? Adaptarse a consumir poca agua, por ejemplo, a adaptarse a no contaminar el suelo, no botar, llegar y botar un papel en la calle, ¿cierto? Porque eso significa que en realidad no estoy cumpliendo, no estoy colaborando con esta forma, ¿cierto?, de poder detener este cambio climático. El manejo de residuos, ¿cierto?, a nivel tanto comunal y domiciliario. Claramente esto, ¿qué quiere decir? Que todos los residuos que nosotros desechamos, ¿cierto?, o tenemos en nuestras casas, en las basuras, tratar a lo mejor incluso de optar por un sistema de clasificación, ¿cierto?, poder ordenar la basura, separar lo orgánico de lo inorgánico, las cajas de los papeles, y así tener, ¿cierto?, una forma de poder contribuir a la reutilización de ciertos materiales que nosotros descartamos como residuos. ¿Okay? Reutilizar aguas, por ejemplo. Muchas veces yo les he dicho en clase de que ustedes pueden y tienen la capacidad de reutilizar las aguas. O sea, si tienen un patio, tienen un macetero, tratar de que esa planta aproveche el agua que ustedes utilizan para a lo mejor lavar ropa, etc. ¿Okay? Evitar contaminación innecesaria. Obviamente el consumo a veces limitarse las duchas, por ejemplo, porque eso, una que promueve a que ustedes puedan ahorrar, ¿cierto? Y además que promueve a que ustedes contaminen menos, ya que la ducha generalmente se obtiene como producto de quemar combustible, gas, a veces si tienen calefón, o la ducha eléctrica también genera consumo, ¿cierto? De desgaste de agua, etc. O sea, hay una infinidad de acciones que ustedes pueden tomar para evitar la contaminación que a veces es totalmente innecesaria. No sé, el mismo hecho de realizar, ¿por qué necesitar tantas fotocopias, papeles, ¿cierto? Si podemos perfectamente ver desde nuestro celular, un computador, sé que prácticamente no es lo mismo, nos puede generar un daño, pero le bajamos el brillo, ¿cierto? Para que no nos genere tanto daño a nivel visual y tratar de adaptarse a esa modalidad. Eso es lo que nos está pidiendo o podríamos tomar como acciones, o sea, adaptarnos a la tecnología y ver la forma, ¿cierto?, de que se pueda, digamos, no sé, por recibir una boleta de la luz, del agua, del internet, todas las boletas, en vez de ocupar papeles, recibirlas por correo y verlas por correo, ¿cierto?, o por su celular, verlas cuánto es lo que tienen que pagar y con todo, digamos, de manera aprovechando un poco lo que tenemos de avances tecnológicos también. El transporte público claramente podrían ser de manera eficiente. Eso en nuestra ciudad falta, ¿cierto? Sería ideal a lo mejor tener, no sé, locomoción, transporte público que sea de carácter a lo mejor eléctrico, que emitan menos gases contaminantes. Bueno, pero eso va en pro de, vamos en camino a, ¿cierto? Ojalá que eso algún día alcancen, digamos, ustedes también a presenciarlo, a evidenciarlo. Y obviamente construcciones habitacionales, obviamente también que sean eficientes, no contaminantes, reutilizantes, o sea, en la cual prácticamente ustedes reutilicen material para poder construirla, por ejemplo, ¿ya?
Y obviamente se promueve a que exista una agricultura a pequeña escala y que sea diversa, es decir, nada cuesta tener eh, un, un sistema de compostaje, a lo mejor en su casa, maceteros que tengan unos maceteros hechos de cajas de helado, bueno, buscar distintos métodos, ¿cierto? Que permitan a ustedes poder tener sus propios productos, ¿cierto? Frutos que puedan ustedes utilizar y evitar el consumo masivo de productos provenientes de la agricultura que las cuales, digamos, se procesan a gran escala a nivel industrial y que en este caso nosotros podíamos mitigar un poquito o coartar un poquito este nivel de consumo y obviamente el nivel de productividad. ¿Okay? Y finalmente promover la forestación con especies nativas. Eso es súper importante, promover, si yo quiero plantar un árbol, que sea un árbol nativo en vez de un pino, que a lo mejor de otro claramente son especies exóticas. ¿Okay? Tienen que ser especies que son netamente endémicas, ¿ya? Como puede ser un quillay, un, un, un boldo, etcétera. Hay muchas plantas que son de carácter endémico, un canelo, por ejemplo. Muchas plantas que son de carácter endémicas que nosotros podemos ayudar y promover a que ellas también se preserven dentro de la biodiversidad de nuestro país. ¿Okay? Y bueno, finalmente este cambio climático sí ha generado repercusiones, ya hay estudios que avalan, ¿cierto? Digamos, todo lo que ha ocurrido en otros lugares, ¿ya? Y se han tomado ciertas medidas, ¿cierto? Eh, Claramente tenemos ahí muchos estudios que apuntan esencialmente a las consecuencias que ha tomado este cambio climático, ¿cierto? Y obviamente, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el impacto del cambio climático para el 2020, lo que se veía venir, ¿cierto? Especialmente de algunas, por ejemplo, de algunas plantas, eh, de algunas especies, ¿cierto? Eh, bueno, y finalmente, eh, ¿cierto? Como muchas de las personas han podido dar a conocer algunas frases bien características de este cambio climático que ha generado gran impacto en ellos y han podido emitir ciertos comentarios o ciertas frases que han sido bastante célebres y que obviamente tienen sentido, tienen razón en lo que dicen. Como por ejemplo Greta Thunberg, ¿cierto? Dice, quiero que escuchen a los científicos y quiero que se unan detrás de la ciencia y luego quiero que actúen. O como Barack Obama, ¿cierto? El cambio climático es la mayor amenaza para las generaciones futuras. Ahí tenemos dos grandes frases que claramente nos hacen a nosotros un poco pensar frente a este cambio de escenario, cambio del clima que nosotros teníamos hace un par de años o un par de décadas, ¿cierto? Y que hoy en día se ha visto afectado. ¿Ok? Chiquillos, en realidad la clase contempla esa información y por lo tanto, ¿qué es lo que me interesa? Bueno, como yo les había dicho al comienzo de la, de la presentación, les dije que en realidad el tema está, bueno, de la guía de aprendizaje que yo envié, ¿cierto? Ustedes ya tienen esas dos guías y por lo tanto la primera claramente correspondía más que nada a poder, digamos, que ustedes puedan responder en función a lo que pudieron extraer como información de los distintos textos que aparecen acá. Bueno, aquí sale lo que es el cambio climático, aparecía, digamos, cuáles son las causas externas, ¿cierto? Todo lo que yo les mencioné hace un rato, ¿cierto? Estaría parte de esa información acá, ¿sí? Eh, bueno, y aparecen las distintas actividades que ustedes tienen que realizar, donde todo es en función a lo que ustedes creen, ¿cierto? Y a lo que ustedes también analizan. Principalmente son preguntas que obviamente son de desarrollo, donde ustedes tienen que exponer su punto de vista, donde ustedes tienen que eh, establecer, emitir juicios de opinión, ¿cierto? Y
que claramente eso van a llevar a cabo la conformación de su respuesta. ¿Sí? Hay textos, infografía, que a partir de ella ustedes tienen que obviamente responder la segunda actividad, donde a partir del texto 1, 2 y las infografías que aparecían, ustedes tienen que dar respuesta, digamos, a este cuadro, donde claramente ahí les pido grupo de especies marinas, por ejemplo, número de especies en peligro. Ahí ustedes tienen que, de acuerdo a la información anterior, poder extraer, ¿cierto?, el número. El porcentaje de especies, ¿cierto?, que está en peligro, ustedes tienen que sacar el porcentaje, o incluso está dado, principalmente en la infografía, ¿cierto? Ahí aparecen algunos datos numéricos, así que todo está en la misma guía, ¿ok? No hay nada que ustedes... Y finalmente, ¿cierto? Les pido que lean un artículo científico, que este es un poco extenso, pero que habla acerca del cambio climático, consecuencias y desafíos para Chile, ¿ok? O sea, es un artículo científico de nuestro país, ¿cierto? Local. Por lo tanto, se habla, o más bien dicho, aquí se da una descripción sumamente detallada de todo lo que se ha experimentado como cambio climático a nivel nacional, ¿ok? Y aquí ustedes, a partir de toda esta información, ustedes tienen que, obviamente, idear un esquema o un mapa, ¿cierto?, que me permita dar explicación a ese artículo. ¿Qué información ustedes sacaron de ese artículo? ¿Ya? Ahí ustedes pueden poner los distintos, ordenar los títulos, ¿cierto? Ver de qué se trata cada título y relacionarlos con otros y hacer un mapa conceptual o hacer un esquema con distintos, un diagrama que permita explicar lo que trata el artículo, ¿ok? Bueno, esa es la primera guía. Y la segunda guía, ya, habla, ¿cierto?, de lo mismo, del mismo cambio climático, pero con mayor detalle, que mucho detalle lo describí en la presentación, y habla del efecto invernadero, ¿cierto? Hablamos de gases invernadero o gases que generan efecto invernadero, del calentamiento global, ¿cierto? Del cambio climático en sí, que es lo mismo que se explicó en la presentación, ¿ok? Y todas las consecuencias que tienen, ¿cierto?, ambos procesos. Entonces, a partir, ¿cierto?, de toda la información anteriormente expuesta, más la información que yo le estoy dando a conocer, ustedes tienen que responder, ¿cierto?, cada pregunta que aparece y que obviamente tiene su puntaje asignado, ¿ya? ¿Qué preguntas y sensaciones te deja la situación planteada en el texto? ¿Sientes que realmente te preocupa o no lo percibes como algo grave? Bueno, ahí todas esas preguntas tienen que ser respuestas de acuerdo a lo que ustedes consideren correcto, ¿ya? Y que obviamente de acuerdo a la información que yo le estoy entregando, más la información que aparece aquí mismo, ¿ok? Entonces, la actividad 2, ¿cierto? Ahí aparece de ustedes, ¿cierto?, deben plasmar sus compromisos sobre el uso racional de recursos, del recurso agua, ¿cierto?, y el compromiso individual y colectivo con las distintas medidas de mitigación, formando un afiche. Ahí ustedes tienen que hacer un afiche en una hoja, puede ser una hoja de oficio de tamaño carta, que obviamente yo cuando vuelva lo voy a solicitar para poder ponerlo en un diario mural o hacer un mural, ¿cierto?, con esta información. Y por lo tanto, claramente ahí yo les di un ejemplo que permita, digamos, hacer algo similar a lo que aparece, digamos, como ejemplificado en esta información, ¿ok? Y finalmente les pido, ¿cierto?, que observen un video corto, ya, como el que se señala, que se realizó referente a una conferencia, ¿cierto?, de clima y pobreza, y por lo tanto ese tiene la dirección ahí de YouTube, y para que ustedes puedan a partir de ese video dar respuesta a estas tres preguntas, ¿ok? Claramente hay mucha información que podrían ustedes responder en función a lo que también se expuso en esta presentación, ¿ok, chiquillos? Yo no veo mucha complicación, ¿ya? Esto es algo que en realidad es súper práctico, es súper cercano, es algo cotidiano, ¿ok? Así que ustedes tienen que tener la capacidad suficiente, o la tienen en realidad, para poder desarrollar estas dos guías de aprendizaje enviadas, ¿ok? Entonces, para una próxima clase, chiquillos, vamos a hablar principalmente de lo que es el adelgazamiento de la capa de ozono, vamos a hablar de otros fenómenos que ocurren de manera ambiental, tanto a nivel de atmósfera, también como en otras clases vamos a hablar acerca de
de contaminación de suelos y así sucesivamente vamos a ir abordando todos los componentes que se ven afectados por acción del ser humano. ¿Ya? Bueno, en realidad esa era la clase, espero de que algo, o más bien dicho, les sirva bastante para poder desarrollar las guías que anteriormente se destinaron para cada uno de ustedes. Así que les envío un abrazo gigante, pronto nos estaremos viendo, ojalá que pronto, y cuídense, pórtense bien y mantengan, digamos, el cuidado para con sus seres queridos. Un abrazo, nos vemos.